Precisamente. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Usted debe saber a esta hora que se está moviendo la carrera por la presidencia para 2026. El Partido Conservador acaba de confirmar que va a llevar su propio candidato presidencial a esa contienda. Aunque dice que lo está pensando, el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, no descarta que él sea esa persona. Diana Ospina. Marcela, mire, el senador Efraín Cepeda y la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blele, estuvieron en Barranquilla hablando en medio de esta gira que están haciendo por el país con líderes del partido y anunciaron que para las elecciones del 2026 están buscando volver a la presidencia. Aunque no oficializaron quién será el candidato que los represente, líderes del partido pidieron al senador Efraín Cepeda que fuera él el candidato, a lo que este respondió que si bien no lo descarta, aún está consultando el tema con su familia y sus asesores. He tenido esas propuestas de muchos ciudadanos de a pie, de sectores políticos. Sin embargo, yo he expresado que esa es una reflexión después de entregar la presidencia del Congreso. La entregué el 20, pero el 22 hice el empalme, de manera que creo que tengo 2 días apenas en un proceso de reflexión y pues... El senador pues también se refirió a otros temas. Dice, frente a lo que ha manifestado el presidente Gustavo Petro de frenar las exportaciones de carbón a Israel, se mostró preocupado por quién pagará entonces las sanciones por incumplir los contratos que ya se tienen firmados para exportar el carbón. Por último, también se refirió frente a lo dicho por el presidente Gustavo Petro sobre el cierre de algunos medios de comunicación. Frente a esto, dijo el senador que es un atentado contra la libertad de prensa e insiste en que no se puede arremeter contra los medios cuando no nos gusten lo que dicen. Estamos con las... Recorramos el mundo en Meridiano Blue. Comenzamos el recorrido por el mundo en Estados Unidos, que concedió una nueva licencia petrolera a Chevron para operar en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro, por supuesto, está celebrando la decisión y cree más bien que este es un cambio de estrategia frente al régimen. Juan Camilo Merlano. La decisión de expedir una nueva licencia que le permita a la petrolera estadounidense Chevron reanudar la extracción de petróleo en Venezuela marca un viraje en la estrategia frente al régimen de Maduro. Lo reportó primero el diario Wall Street Journal citando fuentes de la administración y detallando que la decisión la tomó el mismo presidente Trump durante una reunión la semana pasada, junto a Marco Rubio, con Richard Grenell y otros funcionarios del gobierno, en la que su prioridad fue conseguir un acuerdo que beneficiara a las compañías estadounidenses y que les diera prioridad también para que pudieran acceder al petróleo venezolano. Según lo reportado, Trump en esa reunión reconoció que la orden iba en contravía de la posición que Marco Rubio ha propuesto frente a Venezuela, una negativa a lidiar diplomática y económicamente con Maduro, pero que en cualquier caso quería que hubiera un acuerdo para permitirle a las empresas estadounidenses explotar petróleo en ese país. Días después de dar esa orden se produjo el intercambio de prisioneros de los 250 venezolanos recluidos en el llamado Centro para el Confinamiento del Terrorismo, CECOT, en El Salvador, a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses. En las últimas horas, Nicolás Maduro confirmó la noticia. Chevron tiene 102 años en Venezuela y yo quiero que tenga 100 años más y trabajar sin problemas. Todo inversionista de los Estados Unidos que quiera trabajar con gente seria, gente de palabra, sobre la base de legalidad, venga a Venezuela. Según los detalles, el acuerdo no le permitiría a Chevron pagar regalías o impuestos al régimen de Nicolás Maduro. Juan Camilo, gracias. Y hablando de Venezuela, este domingo hay elecciones municipales. Estamos hablando de la elección de más de 300 alcaldes en el vecino país y por esta razón ya están cerrados los pasos fronterizos con Colombia. Unas elecciones donde va a participar esta vez apenas una parte de la oposición. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, al amanecer de hoy viernes quedó cerrada la frontera terrestre entre Colombia y Venezuela, que se abrirá a las 11:59 de la noche del día lunes 28 de julio, es decir, el día martes. Se reanuda todo con normalidad allí en los pasos fronterizos entre ambos países. La medida, como suele ser habitual, forma parte de las acciones preventivas de seguridad, dice el gobierno de Nicolás Maduro, con motivo de las elecciones municipales de este domingo, unos comicios donde los venezolanos elegirán o podrán elegir a 335 alcaldes y sus consejos municipales, donde de nuevo solo un sector de la oposición
oposición participa y llama a votar, mientras el chavismo se concentra en movilizar a su gente y tratar de ganar la mayor cantidad de alcaldías posibles. De hecho, en la última elección municipal del año 2021, los partidos opositores lograron 121 alcaldías, es decir, casi el 40% de su totalidad. Sin embargo, de nuevo, la plataforma unitaria y María Corina Machado, quien lidera allí, han llamado a la abstención. Esto además justamente cuando se cumple este fin de semana un año de las presidenciales del 2024, cuando el CNE proclamó a Nicolás Maduro ganador en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición. Santiago, gracias. Y vamos al Medio Oriente porque en medio del anuncio del derrumbe de las negociaciones para un alto al fuego, las fuerzas de defensa de Israel han anunciado que van a permitir que otros países lleven ayuda humanitaria a Gaza. Silvia Carrasco. Hoy las autoridades médicas de Gaza confirman que 9 pacientes más, la mayoría niños y ancianos, han muerto de hambre en hospitales locales como resultado de la continua escasez de alimentos. Esto eleva el número de muertos en Gaza por inanición a más de 100 desde principios de julio. Médicos Sin Fronteras y agencias de Naciones Unidas advierten que los hospitales carecen de los alimentos y los medicamentos terapéuticos necesarios, mientras que la UNRWA afirma que los suministros de ayuda están casi agotados. Este sombrío panorama llega horas después del fracaso oficial de las negociaciones de alto al fuego entre Israel, Estados Unidos y Hamás. Un portavoz del Departamento de Estado norteamericano fue el encargado de leer el comunicado de Steve Witkoff, el enviado especial de la Casa Blanca, sobre la ruptura de las negociaciones. We have decided to bring our team home from Doha for consultations after the latest response from Hamas. Dice, hemos decidido traer a nuestro equipo de Doha para consultas tras la última respuesta de Hamás, que demuestra claramente su falta de voluntad de alcanzar un alto al fuego en Gaza. Si bien los mediadores han hecho un gran esfuerzo, Hamás no parece estar coordinado ni actuar de buena fe. Mediadores cataríes, egipcios y de la ONU han expresado su profunda decepción, advirtiendo que la ayuda humanitaria es ahora más urgente que nunca. En medio de la presión internacional, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron hoy que ahora van a permitir que organizaciones externas entreguen ayuda humanitaria a Gaza, incluso por vía aérea. Se espera que esto incluya lanzamientos de alimentos, agua y medicamentos. Silvia, gracias. Y en Colombia se sigue atentamente todo lo que pasa en Gaza. Por eso vamos a hablar de las declaraciones que ha dado el embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, quien se pronunció no solo sobre lo que pasa allí en la franja de Gaza, sino sobre las manifestaciones de apoyo que ha recibido su pueblo por parte del gobierno colombiano. Nelson Morillo. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, reconoció y agradeció el gesto del gobierno colombiano de prohibir la exportación de carbón hacia Israel y manifestó su anhelo de que otras suspensiones comerciales se hagan efectivas. Y este paso es de agradecer al presidente Petro y esperamos que también más medidas se puedan llevar a cabo, sobre todo en cuanto al TLC con Israel, que permiten también que productos elaborados en colonias judías ilegales en territorio palestino lleguen aquí a Colombia y que esas medidas también no sean solo de Colombia. Al-Malki también reconoció que los organismos multilaterales han establecido resoluciones en contra de las agresiones de Israel al pueblo palestino. Sin embargo, para él es el Estado israelí el que incumple esas solicitudes al cese al fuego y evitar las violaciones de los derechos humanos. Sobre la situación de los niños en Palestina, el embajador reconoció que el gobierno colombiano ha tratado de traer a algunos de los menores afectados por los bombardeos y el hambre, pero la falta de un cese al fuego ha hecho imposible esta misión humanitaria. Estás escuchando Blue Radio. Las cifras lo dicen, son 2 años y medio de guerra y en ese periodo se contaban 68 personas que habían muerto producto de desnutrición. Solo en esta semana ya son más de 45 y en un solo día hubo 10 muertes, 10 niños muertos por extrema desnutrición. Lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que son más de 5.000 los niños que están en los diversos hospitales que trabajan parcialmente porque muchos han sido destruidos
que están hospitalizados. Son niños con desnutrición extrema. Desnutrición aguda son 100.000 más o menos lo que se cuentan, pero de esos 100.000 hay 5.000 que han necesitado ser hospitalizados, pero los médicos dicen que no cuentan con los kits básicos para poder salvarlos. Por lo tanto, los tienen allí para tratar de hidratarlos y mantenerlos con vida. Es lo que está ocurriendo en este momento en Gaza, en una situación en la cual la esperanza se ha completamente desplomado porque se suspendieron las negociaciones, se retiraron tanto el equipo negociador israelí como el norteamericano, diciendo que Hamás actuaba de mala fe. Vianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Y hoy en cuidados intensivos la situación de la tosferina que está disparada en el país. Los informes del Instituto Nacional de Salud hablan de las peores cifras desde por lo menos 2017. Las autoridades recuerdan, es muy importante la vacunación, especialmente para los niños. Jessica Gutiérrez. Según datos del Instituto Nacional de Salud, hasta el 11 de julio de este año se han reportado en el sistema de vigilancia Civigila un total de 3.728 casos de tosferina en Colombia. De estos, el 12,7%, es decir, 472 casos han sido confirmados, de los cuales 470 corresponden a procedencia nacional y 2 del exterior. La incidencia nacional es de 0,88 casos por cada 100.000 habitantes al compararse con los registros de la misma semana epidemiológica en los años 2017 a 2024. Se evidencia un aumento en el número de reportes. Las entidades territoriales con mayor número de casos confirmados son Bogotá, con 187 casos y una incidencia de 2,36% por cada 100.000 habitantes, seguido de Antioquia con 114 casos, incidencia de 1,64 casos, y finaliza con Cundinamarca con 28 casos. Ante esto, las autoridades de salud reiteran la recomendación de mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente en la población infantil, gestantes y grupos de riesgo. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. Y la noticia económica del día tiene que ver con las empleadas domésticas en el país. Si usted trabaja como empleada doméstica o tiene una en su casa, esta información le interesa, porque es que el gobierno nacional va a comenzar hoy un camino que puede llegar a ser polémico, pero también importante: la negociación colectiva para estas trabajadoras. Esta tarde, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, va a anunciar en La Guajira el inicio de una mesa de negociaciones que va a tener, dice una resolución en comentarios del Ministerio del Trabajo, resultados vinculantes para los hogares. Es decir, así como cada año hay una mesa donde se define cuál es el salario mínimo y a usted eso le toca aunque no esté en la mesa, pues lo mismo pasaría aquí. Las empleadas domésticas ya le entregaron un pliego de peticiones al Ministerio del Trabajo sobre qué es lo que ellas quieren y qué es lo que están esperando de esas negociaciones. Entre otras cosas, están hablando de la importancia de que se respeten sus tiempos de descanso y sus jornadas de trabajo tal y como dice la ley. Hablamos con Claribeth Palacios García, la presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico. Todo el mundo tiene el concepto de que una trabajadora doméstica es una máquina, y te lo digo desde la experiencia en el oficio. La discrepancia que se genera cuando un empleador te ve tomándote un vaso de agua o te ve con tu celular en la mano a las 12:30, 12:20, no piensan que tú tienes derecho a hacer eso, sino que a esta hora deberías estar lavando los platos, o trapeando o haciendo, porque no se contempla. Además de esto, las trabajadoras van a incluyeron más bien en ese pliego de petición que quienes trabajan como internas, es decir, quienes viven en la misma casa donde trabajan, deberían tener una reducción de la jornada laboral como todos los trabajadores. Acuérdense que este año esa jornada se redujo a 44 horas a la semana. También están poniendo sobre la mesa la necesidad de tener un salario vital que incluya compensaciones económicas por encima del salario mínimo. Dicen, entre otras cosas, que hay que reconocer que a las trabajadoras domésticas les corresponde usualmente un mayor costo de transporte porque viven lejos de las casas de donde trabajan, y que también habría lugar para que los empleadores reconozcan otras particularidades de su trabajo. Todo esto comienza a tomar forma a partir de los anuncios que hoy se hacen en La Guajira. 1:53 p.m. Vamos a hablar de economía, pero desde otra óptica, porque
Seguimos conociendo cada vez más detalles de las intenciones del gobierno colombiano para quedarse con monómeros colombo-venezolanos. En las últimas horas se destapó que este tema llevaba ya cocinándose un buen tiempo, incluso desde los primeros encuentros entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Volvemos a Caracas con Santiago Martínez. Hola, sí, los términos para la venta se están acordando. Con esa frase, Nicolás Maduro ratificó que efectivamente su gobierno venderá a Colombia la mayoría accionaria de Monómeros, la empresa de fertilizantes. En una entrevista al canal Telesur, Nicolás Maduro señalaba que su gobierno logró recuperarla luego de haber estado en manos de la oposición entre los años 2019 y 2021, en manos de Juan Guaidó, con apoyo del expresidente Iván Duque. Explicaba que aprovechando la reunión de la CELAC de hace unos días allí en Colombia, su ministro de Energía, Jorge Márquez, firmó este preacuerdo para definir los términos de la venta. Incluso adelantaba o revelaba que esta venta fue un compromiso que adquirió con el presidente Gustavo Petro hace algún tiempo. Yo me comprometí con el presidente Petro en las primeras reuniones que tuvimos y se logró. Y el impacto que ha tenido la empresa Monómeros en el mercado interno para apoyar la producción campesina ha sido realmente importante, muy importante, para bajar el precio de los alimentos, para estimular la producción, y eso nos alegra. De allí surgió la necesidad, el Estado colombiano, de que Colombia recupere la mayoría sobre la empresa Monómero. Lo que aún no ha sido revelado es el precio de venta, en cuánto tiempo se concretará, ni tampoco si las sanciones norteamericanas podrían ser una traba en esta negociación. Santiago, gracias. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia redujo 12 meses de la condena contra el ex gobernador de La Guajira, Hernando David de Luque, condenado por corrupción. Deberá pagar ahora 8 años y 5 meses de prisión, esto tras ser hallado culpable del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. La Corte también ratificó las condenas contra Alejandro Magno y Raúl Fragoso, exgobernadores encargados, quienes están en casa por cárcel por los mismos hechos. También les contamos a esta hora que hay reportes en el Oriente Medio de sirenas que suenan en el Mar Muerto y Judea y Samaria tras el lanzamiento de proyectiles desde Yemen. Muy compleja también la situación en esa región del país. Estamos pendientes de la intervención del presidente Gustavo Petro en eventos en la tarde de hoy, pendientes también de cómo se desarrolla esa propuesta del gobierno nacional de crear una mesa colectiva de negociación con las empleadas domésticas del país. 1:55. Feliz tarde para todos. Es un gusto saludar.